Fórmula, y en la línea telefónica saludo con mucho gusto al doctor Juan Pardinas. Él es el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás, Juan? Primo, muy buena tarde. Gracias por tomarnos la llamada. Juan, ¿qué quedó de la ley 3 de 3? ¿Qué ha quedado de estos pilares del Sistema Nacional de Anticorrupción? Pues mira, Primitivo, me gustaría que esta conversación poderte decir que hay claroscuros, que se avanzó, no en todo lo que hubiéramos querido, y que hay cosas que no salieron, como la transparencia de las declaraciones patrimoniales y la declaración de intereses de los servidores públicos, pero los senadores le metieron ahí una semilla que seguro va a generar muchísima controversia, y creo que es en lo que conviene enfocarse en este momento. Le pusieron una cláusula para que las empresas y los trabajadores de las empresas que trabajan, que le venden servicios o bienes al Estado mexicano, también tengan que presentar su 3 de 3. Estábamos checando en Compranet, esto es un universo cercano a 100,000 empresas, entonces estamos hablando que de acuerdo a cómo redactaron la legislación los senadores, que parece que lo redactaron sobre las rodillas, entonces, pues no, más que margen de interpretación hay margen de equivocación, pues estamos hablando que varios cientos de miles de mexicanos tendríamos la obligación no solo de pagar impuestos, no solo de presentar nuestra declaración fiscal, sino ahora habría que presentar el 3 de 3, por ejemplo, un médico que trabaja en un hospital de la Cruz Roja que recibe algún donativo del Estado mexicano, pues ese médico tendría que presentar el 3 de 3 según la interpretación de lo que se aprobó anoche en el Senado. Por un momento parecía que las cosas iban a salir bien. La tarde de ayer el PAN y el PRD lograron cohesionarse y sacar un número de votos que se acercó a la posibilidad de que efectivamente pudiéramos tener transparencia en la declaración patrimonial, en la declaración de intereses, pero el eje del PRI, el Verde y el PG frenaron la iniciativa, Primitivo, desgraciadamente. ¿El PRI, el Verde y el PG? Así es, los diputados los senadores de Morena, de PT y Morena, estando presentes, se abstuvieron de votar, y eso le abrió todo el margen, le abrió la avenida para que la negativa del PRI y el Verde frenaran la posibilidad de la transparencia. A ver, ¿cuántos votos? A ver, Juan, es que esto es importante. ¿Cuántos votos correspondían al PT y a Morena? Son alrededor de 4 votos los que tenían ellos. Me dicen que con un independiente, algo así, podrían llegar a 6 votos. A 6 votos. Y luego hubo 3 senadores del PRD y 3 senadores del PAN que tampoco estuvieron presentes en la sesión. Estamos hablando de 12 votos cuando la diferencia fue 8 votos. Exacto, 10, 12 votos. Sí hubiera podido haber ahí un escenario de que el documento que presentó, la adenda en la jerga legislativa que presentó el PAN y el PRD, donde los documentos de la plataforma 3 de 3, la declaración de intereses, la convirtieron en un artículo de ley, lo mismo hicieron con la declaración patrimonial, y ya hubiera quedado muy amarrado. Ahora lo que hizo el PRI fue pues patear el bote y pasarle la responsabilidad a un Consejo Ciudadano que en ley todavía no existe, no sabemos quién lo va a conformar, y además le envenenó ahí el artículo diciendo que se debe respetar la vida privada de las personas con la información que se dé, que me parece... ¿Eso qué significa? Pues primero habría que definir conceptualmente, jurídicamente, qué es la vida privada. Entonces, cuando se entre a la definición de la información que debe tener cada una de las declaraciones, pues lo que se va a volver es una especie de controversia jurídica permanente de qué datos pueden entrar y qué datos no pueden entrar. La redacción que originalmente habíamos presentado en la ley 3 de 3 establecía que se debe presentar la información respetando las leyes en la materia, sobre todo la ley de datos personales. Entonces ahí quedaba ya como muy acotado lo que sí se podía y lo que no se podía, pero le meten dentro de la ley un concepto sobre respeto a la vida privada y se abre un margen de interpretación de discrecionalidad que yo creo que vamos vamos a tener que cambiar esta ley como está redactada,
o va a pasar un buen rato, Primitivo, antes de que los mexicanos nos podamos enterar de la evolución patrimonial y de los intereses de nuestros legisladores y nuestros servidores públicos? A ver, Juan, sabemos que ya no pasó el hacer públicas las declaraciones patrimoniales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya no pasó en el Senado y ahora pues lo verán los diputados. Y tampoco creo que vaya a pasar en la Cámara de Diputados. Es improbable, no, es muy improbable, pero muy difícil. Pero tampoco conocemos los formatos que se van a utilizar ni cuáles son los criterios que se van a emplear para presentar las declaraciones. Ni quiénes van a ser las 5 personas del Consejo Ciudadano que van a definir esos criterios, ni el margen jurídico que van a poder utilizar para definir esos criterios, dado este concepto de vida privada que le añadieron los legisladores del PRI y el Verde. Yo creo que con la intencionalidad de que esto no funcione. Ahora, Juan, esto es apenas el principio, porque ayer no se aprobó todo lo que integra el Sistema Nacional Anticorrupción. No, todavía falta mucho. Falta la parte penal. Se ha aprobado la ley del sistema, que hay que reconocer que tiene avances importantes. La ley del Tribunal de Justicia Administrativa, que los casos no penales, los casos de sanciones estrictamente administrativas los va a revisar en una sala especial, jueces especializados en conductas administrativas relacionadas con la corrupción, que también es un paso importante, y luego la ley de responsabilidades. Todas estas tendrán que ser, por supuesto, discutidas y votadas por los diputados, ¿no? Pero faltan los dientes, Juan. Exacto, ¿no? Los de toda la parte penal, quién va a ser el fiscal anticorrupción, cómo va a ser la relación dentro de la PGR. Esa parte también todavía se está definiendo. Que posiblemente sean las dos partes más importantes en función de las sanciones a los ilícitos cometidos por servidores públicos, porque primero se tiene que garantizar, en el mundo ideal, que ya vimos que no existe en el Senado de la República, se tiene que garantizar que haya un fiscal totalmente independiente, ¿no? Y en segundo lugar, debemos conocer las sanciones que se deben aplicar a los funcionarios que violen la ley. Y aquí muchos hablan de la necesidad de sanciones ejemplares más allá de las administrativas, sanciones de cárcel. Por supuesto, porque muchos de las faltas, por usar un eufemismo, que nos estamos enfrentando, no son una sanción de destitución, implicarían una pena corporal, una pena de cárcel, y ahí sí es toda la parte penal, y pues te podrás imaginar, si no quieren soltar información sobre su declaración de intereses, ahora la parte de construcción, sobre todo la parte jurídica, la parte del fiscal, pues también va a ser complicado. Pues va a ser muy complicado y además tendremos que esperar un buen rato, ¿no? Para que esto se defina. En este periodo extraordinario simplemente nos quedamos con lo que ya se aprobó. Sí, a ver ahora cómo viene la discusión en diputados y sobre todo qué tienen que decir los diputados sobre esta idea que ahora decenas o cientos de miles de mexicanos van a tener que presentar su 3 de 3. Es evidente que la corrupción es un problema del sector privado y el sector público, pero si quieren enfrentar la corrupción en el sector privado, ¿por qué no transparentan contratos? ¿Por qué no transparentan los procesos de concurso y licitación para la asignación de esos contratos? ¿Por qué no ver las listas de las empresas más beneficiadas por cada una de las secretarías y dependencias de gobierno? Ahí sí se podían encontrar y avanzar mucho en los temas de corrupción, no poner a buena parte de los trabajadores de la población económicamente activa de este país a presentar su 3 de 3, que pues me parece francamente una barrabasada que ojalá la Cámara Colegisladora, los diputados la rectifiquen. Pues vamos a ver, lo que sí van a hacer es aprobarla de manera ágil, eso es a lo que ya se comprometieron. Juan, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para hablar de este tema y pues seguiremos, ¿no?, platicando de este y otros asuntos que son muy importantes. El central pues es la organización total del Sistema Nacional Anticorrupción, que inicia pues no como muchos quisiéramos, porque además hay que decirlo, 630,000 firmas, la demanda de 630,000 personas que posiblemente representen a muchos más mexicanos, seguramente es así, simple y sencillamente no fue acatado. No les llegó el mensaje y el corazón de la iniciativa de las 3 declaraciones,
pues resultaron omisos PRI, Verde, y con la anuencia y apoyo de Morena y PT de López Obrador. No, ni ese mensaje ni el de las elecciones de la semana pasada, ¿no? Sí, parece ahí un problema de sordera crónica. Bueno, muy bien, Juan, muchas gracias. Gracias, Primitivo, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pardinas, director general del IMCO. Corte, volvemos.